Bueno, buenos días a todos y dando continuidad aquí al programa 130 del Comité de Crisis, le damos la bienvenida a nuestro director tributario aquí a mi izquierda, Mariano Echegaray Ferrer, de lo mejor que nos ha dado Córdoba, junto con el Fernet, la Mona Jiménez, Trulalá, el Cuarteto, Rodrigo y Belgrano, que está a esto de volver a primera. Sí, señor. ¿Después de cuántos años? 4 años. De 4 años en la B. Está, lindo viaje, momento de volver al ruedo. Mariano, crack, muy bueno en lo suyo, nuestro director tributario. Dos temas que queremos poner sobre la mesa en este comité de crisis de hoy. Consenso fiscal, lo habrán escuchado básicamente, se trató en el Congreso la semana pasada. Y prórroga de vencimiento, prórroga de plazo de impuestos que existen. Todo forma parte de lo mismo, básicamente, ¿no? Si Argentina tiene una estructura de gasto soportada básicamente por impuestos y por endeudamiento, buena parte de los problemas macro que tenemos tiene que ver justamente con el tamaño de ese gasto y la dificultad de financiarlo. La cuestión impositiva es central en esta agenda. Pero Mariano, a ver, contanos un poquito de qué se trata y cómo impacta básicamente, digamos, en la realidad del productor agrícola, el productor ganadero, estos dos temas. Mira, lo fundamental, Diego, es que seguimos en un auto que cada vez acelera más y es el auto de la presión fiscal. O sea, tenemos un Estado que se ha convertido en un estafador de sus contribuyentes, porque no solamente te presiona para cobrar más, sino tampoco que te da muy poquito por esos impuestos que vos pagas. Entonces ese es el principal motivo del enojo de la gente con los impuestos. Adicionalmente, por el otro lado, tenemos que Argentina tiene esta excusa de la emergencia permanente. Pensemos que los impuestos que tenemos en la Argentina nacieron todos impuestos de emergencia, solamente por una cuestión de necesidad de tracción del gasto, un Estado que cada vez se hace más grande, necesita tener una entrada de fondos que financien esos gastos. Una de esas entradas de fondos son los impuestos, y lo que hace es que nosotros, la semana pasada pasó por el Congreso, ahora está entrando en lo que es senadores, para que ya tengamos durante 5 años más los principales impuestos en materia de recaudación, como es el caso de impuesto a las ganancias, como es el caso de impuesto al cheque, como es el caso de bienes personales. Respecto de estos 3 impuestos, ganancias nació en 1932 como impuesto a los réditos. Iba a ser un impuesto de emergencia por 2 años. 4 décadas después se convirtió en el impuesto a las ganancias, hasta el día de hoy. Es el segundo impuesto en importancia en recaudación. ¿Es un impuesto que lo vamos a poder sacar? La respuesta es no, un impuesto necesario. El segundo impuesto que yo te mencionaba es el impuesto al cheque. El impuesto al cheque nació en el 2001, era por 1 año. Te grababa todas las operaciones que vos realizaras en los bancos. Hasta el día de hoy seguimos teniendo el impuesto al cheque, lo vamos a tener durante 5 años más y tenemos ya un impuesto que ha cumplido la mayoría de edad, ya tiene 20 años, así que lo tenemos que festejar, ¿viste? Entonces, y era un impuesto de emergencia por 1 año. ¿Querés un impuesto que atente más contra la formalidad que el impuesto al cheque? Entonces, ahí tenemos por un lado que quieren las formalidades, que quieren invitar a meter el circuito, y por el otro lado te espantan con un 1,2. Y el otro es bienes personales. Bienes personales es un impuesto que vos pagás ganancias y con el realizado de ganancias, si te querés cubrir, querés ahorrar, querés hacer cualquier cosa, viene después bienes personales y te lo agarra. Y otra cosa, impuesto a los bienes personales es un impuesto que te grava el activo, no tu patrimonio. Entonces, si vos te endeudás para comprarte el autito, terminás pagando bienes personales. No importa que vos lo estés debiendo casi todo el autito. Sumemos el autito, el departamento, el ahorro que vos tenés para que la inflación no te lleve por delante y todas esas cosas que hay, ¿qué es lo que te hace? Que te pegan por un lado, te pegan en el financiero y después te terminan pegando sobre lo que es el activo que vos terminás ahorrando. 5 años se extendieron esos impuestos. 5 años, ¿a partir de cuándo, Mariano? Estos impuestos vencían el 31 del 12 del 2022. Vamos a tenerlo hasta el 2025. 2027, perdón. 2027. Impuesto a los bienes personales, lo que vos decías, ¿no? Vos te comprás un campo y lo financiás con deuda, pero el impuesto te grava el activo, no deducís el pasivo, o sea, no toca el patrimonio neto. Antiguamente el impuesto a los bienes personales no era un impuesto al patrimonio neto, donde después se cambia básicamente para aumentar la base de tributación. Totalmente. A ver, más allá de cómo fue el origen de un impuesto, es un impuesto que no sirve. ¿Sabe cuánto recauda bienes personales? 2,5% de la recaudación total, un 2,5% recauda bienes personales. Es un impuesto que espanta
al contribuyente argentino. Por eso hemos tenido tanta salida cuando subieron la tasa de bienes personales de cambio de erradicación hacia países vecinos. Porque el que tenía hoy la residencia en Argentina podía llegar a terminar pagando hasta un 2,5% de impuestos si tenía bienes en el exterior, que es una locura. Entonces, dependiendo cómo sea tu estructura patrimonial, vos terminás pagando mucho impuesto. No solamente porque bienes personales como el primo de ganancias, porque vos ya estás pagando ganancias para llevarte el dinero, para tenerlo formalizado. Adicionalmente, después te grava lo que es el ahorro o el uso de esos fondos. Deberíamos pensar en que estos impuestos hacen que la Argentina cada vez sea más chiquita. Nosotros tenemos un sistema tributario que si vos no creces, te lo estoy hablando cuando empezamos a estructurar empresas agropecuarias y empezás a ver la presión fiscal, si vos sos chiquito, te mata bienes personales. Porque pensé en un asalariado que tiene un departamento y un auto, que por el contexto inflacionario puede llegar a quedar alcanzado por este impuesto, porque la otra situación es que vos tenés deducciones, mínimos no imponibles, y el Estado se hace sonso para actualizar esos mínimos no imponibles. Entonces vos quedás alcanzado por el impuesto, no capaz que por un crecimiento patrimonial, sino por un revalúo de bienes, y porque no te reconoció el Estado en las deducciones que vos podés tomar, la inflación que está generando el mismo Estado. La inflación te convierte en contribuyente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que quieren generar? ¿Quieren invitar a empresarios a invertir en la Argentina? ¿Quieren generar nuevas inversiones? ¿Cómo te pega el ajuste por inflación cuando querés hacer inversiones y análisis? Te mata. Porque si hoy nosotros en la clase de ayer lo estamos viendo, si vos compras bienes de capital para refugiarte, lo que históricamente, y esto lo hablamos mucho con Salvador, hoy el ajuste dinámico del ajuste por inflación hace que vos pagas por la tenencia de ese bien desde el momento que ingresó hasta la fecha de cierre por un coeficiente. Y la inflación es una cuestión que termina distorsionando absolutamente todo y también distorsiona los impuestos. Entonces, para adelante, ¿qué es lo que viene? Más presión fiscal, indudablemente. Se suma que te hago un recuento desde el último año, desde el junio, Dale, te lo dale. tiro de junio. Modificaron la escala de ganancias para sociedades. Teníamos que empezar en el 2021 con una escala del 25%, generaron una escala progresiva con una base sobre la que quedás alcanzado el 25%, 5 millones de pesos. Si hoy vos tenés que hacer un balance de una empresa que tiene una ganancia de 5 millones de pesos, Diego, ¿cómo está esa empresa? 5 millones de pesos de utilidad es una recontra micropyme. Nada. Bien. ¿Podés acceder a financiamiento? ¿Podés crecer? No. ¿Se puede llevar plata a los socios? No. Bien. La escala del impuesto a las ganancias para personas humanas, empezás a alcanzar la escala del 35% si ganaste en el año más de 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos. O sea, 100 lucas por mes. 100 lucas por mes. ¿Sabés cuánto está la canasta básica total? No. Estamos pisando ese monto. O sea que si vos sos pobre en la Argentina, también podés llegar para ganancias. Ok, si te alcanza para comer, sos contribuyente de ganancias. Exactamente. También nos extendieron las alícuotas estas tremendas que tenemos en bienes personales. En la sesión de fin de año, que faltó una diputada, que hubo ahí un chisporroteo, pero terminamos con estas tasas del 1,75 para lo que son los bienes del país. Ya nos dejaron esa situación, esa bomba, más la tasa de los bienes del exterior. Adicionalmente, reactivaron el organismo de evaluaciones fiscales, que ese organismo lo habían generado en su momento con la reforma del 2017 Macri, porque iba a bajar bienes personales. La propuesta de la reforma de Macri era bajar bienes personales, llevarlo hasta extinguirlo a bienes personales en un plazo de 3 años, y le daba, como bienes personales un impuesto coparticipable, le daba la potestad a las provincias de que pudieran tener una mayor recaudación, no a través del cambio de la tasa del impuesto, sino a través de lo que es el revalúo. Entonces generaron este organismo para llevar las evaluaciones a valores próximos de mercado. ¿Qué pasó? Cambio de gobierno, me aumentan la tasa de bienes personales. Adicionalmente, me reactivan el organismo de evaluaciones fiscales para comenzar a llevar esta situación a nivel nacional, el incremento de las bases imponibles de los inmuebles a nivel nacional. Y también en esta sesión me tiraron abajo el consenso fiscal del año 2017 que ponía topes de tasas para determinados impuestos, y estaba la propuesta de ir bajando los impuestos de la mayoría de los gobernadores a nivel país. ¿Qué sucedió? Nuevo consenso fiscal, me aumenta la posibilidad de que las provincias cobren más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que vamos a tener por un lado
más base imponible de los impuestos inmobiliarios, más bienes personales por defecto, más pago de tasas, más pago de lo que es sellos, más pago de todos los impuestos municipales. Entonces, te están tocando diferentes botones que esto hace que sea tremendo. Nos extienden ahora el plazo de los impuestos. Adicionalmente, nosotros tenemos que el anticipo extraordinario que han sacado para determinadas empresas según las variaciones. Entonces, todos los caminos conducen a que vamos a tener mucha más presión fiscal, que tenemos un Estado que está totalmente necesitado de fondo, y lo único que hace el gobierno es patear la pelota para adelante y tratar de traer recaudación del futuro al presente a través de toda esta herramienta. Descontar flujo para financiar gasto corriente y mañana Dios dirá, digamos, ¿no? Te dejo la bomba para después. A ver, es parte de la dinámica. Pregunta, Mariano, porque a veces hay algún impuesto que va por abajo del radar. Creo que todos somos conscientes del efecto, digamos, de lo que es ganancia, de lo que es bienes personales. El impuesto cedular o renta financiera, que es una creación del Frente Renovador, digamos, ¿no? Una creación de Massa y de su grupo de legisladores, ¿no? Pero si podés contar de qué se trata básicamente, porque ese, digamos, apareció como peludo de regalo hace algunos pocos años atrás. Sí, tener presente que fue uno de los acuerdos que hubo con el masismo para que apruebe la reforma del año 2017, que me viniera y me grabara todas estas colocaciones financieras con tasas. ¿Qué es lo que trajo? Que también fue una espanta inversiones, literalmente, porque hubo muchos que se corrieron y se generó también una situación de mercado por esa situación del impuesto. Hoy lo que tenemos nosotros con ese impuesto cedular, yo te diría que el que más atenta es el movimiento de flujo entre las empresas y los socios, con ese 7% de disposición de fondos que vos tenés, lo que hace que no podás el propietario de la empresa o el socio de la empresa familiar tenga que estar pagando una tasa adicional para poder tener esa disponibilidad. Adicionalmente tenés este impuesto sobre lo que son determinadas colocaciones, tenés algunos títulos que quedan exentos para que no quedan alcanzados. Pensemos también que después retrotrayeron, viste que en la Argentina das 2 pasos adelante y después reculás con 1 y vamos viendo, ¿viste? Vamos para adelante y vamos para atrás. El tema es que siempre estamos en el mismo lugar, ¿viste? No, nunca avanzamos. Entonces el impuesto celular también es un impuesto que atentó contra todo lo que es mercado de capitales y el libre movimiento de los fondos. Entonces, cuando vos a cada situación que tenés en el mercado le querés poner un impuesto, lamentablemente te genera un dolor de cabeza para el empresariado, y segundo, las alternativas del mercado siempre se van multiplicando y siempre van apareciendo nuevas oportunidades para ir viendo qué es lo que pasa con ese impuesto. Yo la verdad que es un dolor de cabeza y no me gusta para nada esa situación. Así funciona, pero antes de ver tema consenso fiscal y que le expliques a la audiencia, Mariano, de qué se trata, pasadita cortita con el tema derechos de exportación, impuestos aduaneros, digamos, pero impuestos al fin. Dentro de las discusiones que se dan en la mesa de trabajo, cuando vos ves la voracidad fiscal, que implica renovación de impuestos, creación de nuevos, subas de alícuotas, extensión de plazo, baja de deducciones, todo lo que sea funcional para juntar más guita, básicamente, el tema de derechos de exportación siempre entra en las hipótesis de lo que eventualmente pueden hacer para aumentar la participación del Estado en la renta agrícola. No te digo en soja, porque a mí me parece que la magia, todo lo que había por hacer, hecho está. Pero si nos vamos a las gramíneas, al trigo, al maíz, hoy pagan 12% de derechos de exportación. Cuando discutí con los productores y eventualmente el gobierno quiere manotear, si me permitís el verbo, algo más de la renta agrícola a través de aumento de derechos de exportación, la respuesta primaria es: no tienen los votos en el Congreso. De vuelta, retenciones, impuesto aduanero, tiene que salir por fuerza de ley. Exactamente. Cuando mirás la inercia histórica, siempre que hubo subo de alícuotas, salió por DNU, por decreto del Poder Ejecutivo. La pregunta sería, si el gobierno quisiera ir hacia allí, quisiera aumentar la recaudación a través de suba de retenciones, ¿puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? ¿Cómo la ves? A ver, tenemos un gobierno que rompe cualquier lógica. Entonces vos cuando hablas en materia fiscal también tenés que ver cuál es el impacto en el público. Recordemos que la 125 fue un proyecto para aumentar retención y salió toda la gente del campo. La gente del campo a la ruta. ¿Cómo hacerlo? Pueden llegar a hacer. Yo creo que va a ser difícil que lo puedan convalidar. Igual, de todas formas, te pueden aumentar la participación del Estado a través de otras formas. Y si hay algo que tenemos que reconocerle al gobierno es que inventa cualquier cosa con tal de recaudar más. En su momento, cuando
A principio de años preguntaban cómo iba a aumentar la presión fiscal. Uno de los puntos que yo siempre mencionaba es que lo pueden aumentar a través de no actualizarte deducciones, a través de aumentarte pagos a cuenta o anticipos o nuevas formas de cobro anticipado, que nosotros ya lo hemos visto con este anticipo extraordinario vía un anticipo, o a través de lo que son aumentos de percepciones, como fue para el caso del dólar turista. No me aumentaron el impuesto, me aumentaron las percepciones. Para lo que es el sector, también te están aumentando la participación del Estado indirectamente con el tema de los tipos de cambio que hay para las operaciones. Entonces, yo no veo que sea un tema el aumento de las retenciones hoy en día. Sí, la preocupación está ante el aumento de precios de los granos y qué nueva herramienta de intervención pueden llegar a sacar. Mariano, consenso fiscal. A ver si te lo planteo así, decime vos si es correcto lo que estoy diciendo o no. Dentro del ajuste fiscal que tiene encomendado el actual ministro de Economía, parte del recorte va a ser las transferencias a las provincias. Sí. Con lo cual, en el toma y daca de la política, te saco el chupetín, pero algún caramelo te tengo que entregar. El consenso fiscal, de alguna manera, ¿no es eso? ¿No es liberar las manos de las provincias como para avanzar sobre nichos de tributación que recompongan la que el Estado le recorta básicamente por transferencias? Totalmente, y te sumo una más. Es así como vos decís, esto está anticipando que el Estado va a empezar a cortar el flujo. Pero adicionalmente, el año que viene es un año de elecciones, hay muchas elecciones a nivel provincial y son cajas que la política va a poder manejar a través de su propia recaudación. Entonces, también guarda hacia dónde apunta, por un lado lo que es restricción del gasto a nivel nacional, y las provincias se le está sacando el bozal para que empiecen a acelerar. ¿Sabés cuál es el impuesto que más recaudan las provincias? Lo imagino, pero decilo vos. Ingresos brutos. ¿Sabés cuál es el impuesto que más sufren las pymes para pagarlo? Ingresos brutos. ¿Sabés cuál es el impuesto que más pagás por el efecto de la inflación? Ingresos brutos. ¿Sabés cuál es el impuesto que más se traslada al consumidor? Ingresos brutos. ¿Sabés cuál es el impuesto que más sufren las provincias por operaciones intrajurisdiccionales? Ingreso bruto a través del mecanismo de retenciones que tiene. ¿Sabés cuál es la barrera más grande que tiene desarrollo territorial y de trazabilidad de mercadería y todo? Ingresos brutos. Hay feudos provinciales que si vos entraste te liquidan impuestos, sin ser necesariamente contribuyente de esa jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de consenso fiscal, en algún momento se va a tener que empezar a hablar de la famosa ley de coparticipación, porque está todo atado de la mano, y esto es un juego de mentirosos. ¿Cuál es el juego de carta principal de la Argentina? El truco. Bueno, entonces también se juega el truco en materia de impuestos en este país. Está muy bien la síntesis. Mi pregunta en todo caso, como para cerrar este capítulo de este comité de crisis, es lo siguiente. Lo que estamos charlando acá, Mariano, son temas de sentido común. Lo que estamos diciendo es que cuando vos aumentás la presión tributaria, empujás a las empresas y a las personas a la informalidad como una medida defensiva. La pregunta es, ¿el gobierno no lo ve esto? Y si lo ve, ¿por qué siguen estas sendas? ¿Y cuál es la restricción política para bajar impuestos? ¿Dónde está? ¿Por qué van a contramano de lo que el sentido común te indica que debería ser una política tributaria para estimular el desarrollo y la producción? Mira, es uno de los temas que se plantea permanentemente, la famosa curva de Laffer, el tema de que si vos bajás los impuestos vas a tener más gente que se va a incorporar a lo que es el sistema, pero si vos querés avanzar sobre esa situación también vos vas a tener que tocar una pata muy sensible que es la cuestión jurídica. O sea, hoy es como un viva la pepa. Entonces, cuando vos ves que en las noticias hay muchísima evasión de empresarios muy conocidos y que después se generan moratorias a medias y todo eso, termina desencadenando y el que termina pagando es un gil. Entonces, que tiene que haber una reforma de fondo, por supuesto, que tiene que haber baja de impuestos totalmente. ¿Y qué tiene que apuntar eso? A que la base contributiva se amplíe. ¿Por qué sentimos que el gobierno caza en el zoológico? Porque termina entrando y persiguiendo a los que están adentro del circuito, pero los que están afuera se hace oídos sordos. El tema de intercambio de información con Estados Unidos, que ha estado muy en boga con toda la situación. El acuerdo está firmado hace mucho tiempo, lo firmó el gobierno de Macri. El problema es la seriedad del sistema tributario argentino para intercambio de información y cómo se va a manejar esos datos.
Adicionalmente, están buscando cazar afuera de las colocaciones de fondos en país y no están pensando en que esas colocaciones de fondos vengan al país. Los blanqueos que ha generado este gobierno han sido un desastre. El blanqueo más importante de Argentina se realizó en el año 2017. Y lo que extraccionó esa posibilidad, ¿sabes qué fue, Diego? La confianza. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que no te genera absolutamente nada de confianza, cuando vos tenés un gobierno que cada paso que da después tira 2 para atrás, es difícil que se puedan hacer cambios de fondo. Entonces, si vos me preguntás, que estos muchachos no hagan ninguna reforma tributaria, porque le tengo miedo que lo que quieran hacer les termine saliendo, en vez de hacer una ducha, que terminen haciendo un video. Suena muy feo, pero le tengo mucha desconfianza en lo que viene para adelante. Entonces, tiremos freno de mano, esperemos y que después haya un consenso político para avanzar en lo que va a ser la verdadera situación de la Argentina del futuro, que tiene que producir, tiene que generar empleo y tiene que crecer muy fuerte en la capacidad operativa que se está muriendo de a poco. Y ese es el problema que yo estoy viendo en las empresas argentinas. Cuando vos sos un pato criollo, lo mejor que podés hacer es la plancha, quedarte en el molde, un poco en otras palabras lo mismo que estás diciendo. Quédate chanta, flaco, no toques nada, aunque no funcione, déjalo así, porque cuando apretás un botón es para peor. Lo vimos con el dólar soja. Bueno, tema que viene ahora, que se va a sumar Carlos Echepare, desde allí de España, para participar de la charla. Mariano, clarísimo, como siempre, un gustazo, un lujo poder tenerte acá en los estudios de Rosario. Muchísimas gracias por la participación en Comité de Crisis. Por favor, Diego, como siempre es un gusto participar.